este reto de la cubeta helada de agua lo han hecho con el fin de llamar la atención hacia esta enfermedad de la esclerosis que comentábamos que desdichadamente tiene todavía Stephen Hawking. Hay mucha gente muy conocida que ha participado porque se recaudan fondos a través de eso. Consiste en que la persona que está aceptando el reto le echan una cubeta de agua con hielo y entonces él invita a otras gentes y de esa manera pues aparecen los medios y demás. Se me ocurren un par de Guillermos muy famosos que han aceptado ese reto. Uno de ellos es Bill Gates de Microsoft y el otro es Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. Los dos aceptaron y muchas otras personalidades, actores, actrices y demás. Bien, vamos a centrarnos ahora en lo mismo, pero el enfoque hacia la innovación. Decíamos al ver estos personajes que todos son grandes innovadores, para lo cual necesitan antes ser grandes creativos. El ciclo es que primero se crea algo y después eso que se creó se le da una aplicación. Digamos que la innovación es la acción en la que se ejercita la creatividad al ser aplicada para llevar a cabo, resolver un problema o llevar a cabo una mejora en un producto o en un proceso, en cualquier cosa, ¿no? La innovación añade valor en nuestros negocios, la aplicación de todo esto a nuestros negocios. ¿De qué nos sirve? Pues nos va a servir mucho tener en cuenta que esa creatividad que estamos viendo en el mundo de la ciencia ha cambiado a la humanidad. En los negocios hay un equivalente. Los negocios prósperos, los negocios que han podido salir adelante, han tenido gente con visión, gente muy creativa atrás de ellos, que ha sido capaz de ir cambiando sus productos y sus servicios de acuerdo a las necesidades del momento. Esto nos trae al cambio que hemos visto, al aprendizaje. Todo lo que hemos visto anteriormente está íntimamente ligado con esto. El crear valor en el negocio nos hace que nos enfoquemos. ¿Qué es lo que necesitamos para crear valor? Bueno, no hay que perder la visión estratégica de que nosotros en el negocio, nuestro principal objetivo es, ¿se recuerdan qué es? Satisfacer las necesidades y los deseos del consumidor. Entonces, nuestro enfoque al usar la creatividad y la innovación debe ser hacia esa finalidad. Hay algunas cosas que son muy interesantes que a veces se nos suelen olvidar. Por ejemplo, se habla, no sé si ustedes hayan oído hablar de lo que es el famoso USP, Unique Selling Proposition, o en español, proposición única de ventas, que es otra manera de decir aquella cosa que distingue a nuestro producto. Por eso es proposición única de ventas, que quiere decir que los demás productos no tienen y que nosotros sí lo tenemos, y que representa un valor que es interesante para el consumidor. Si nosotros no tenemos una proposición única de ventas, puede ser en grado mayor o menor, pues vamos a ser muy fácilmente víctimas de la competencia. Si somos iguales a los demás, pues vamos a acabar vendiendo pues en relación al precio, ¿no? Pues vamos a pelear a base de precios, lo cual no es correcto, estratégicamente no es correcto, porque vamos a ir dañando nuestras utilidades. En cambio, si tenemos una proposición única de ventas, o sea, algo que es un valor adicional para el consumidor que los demás productos no tienen, entonces nuestra manera de triunfar en el mercado es satisfaciendo mejor la necesidad del consumidor y no bajando el precio. Pero tenemos que tener muy en cuenta después, como una parte importante de la estrategia de mercadotecnia, entender bien, lo vamos a ver con más profundidad, lo que es esa proposición única de ventas y cómo se logra, pero está íntimamente ligada a la creatividad y a la innovación. Hemos visto que es obvio, ¿verdad?, que todos aquellos que son grandes innovadores
tienen que ser simultáneamente grandes creativos. Entonces, si queremos que nuestros negocios triunfen y sobrevivan a través del tiempo, que puedan enfrentar exitosamente a la competencia, tenemos que tener en mente que vamos a tener que estar haciendo cambios de manera constante. ¿Por qué? Porque el mercado va cambiando y sobre todo más en la mercadotecnia de hoy en día, en las situaciones de mercado de hoy en día, el mercado va cambiando aceleradamente. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando para no quedarnos afuera. Hay ejemplos muy dramáticos de compañías muy grandes y muy exitosas que dominando a sus mercados no supieron ir haciendo los cambios que el mercado iba exigiendo, se fueron quedando atrás y llegaron a desaparecer. Por ejemplo, Polaroid. No sé si ustedes hayan oído hablar de aquellas cámaras. En aquel entonces era un avance único. Tomaban fotografías y ahí mismo salía la fotografía ya impresa. Tuvieron tanto éxito que se estacionaron ahí y las cámaras fueron evolucionando y ellos seguían con su mismo modelo o con ligeros cambios y se fueron quedando atrás y atrás y atrás. Lo mismo que le pasó a Kodak, otra compañía exitosísima, líder absoluto de las cámaras, en donde no supieron adaptarse a la época de los cambios digitales, de las cámaras digitales, se fueron quedando atrás y atrás y atrás hasta que cuando trataron de reaccionar ya no lo pudieron hacer y desaparecieron. Nokia, la famosa fabricante de teléfonos inteligentes de Finlandia, pues no ha desaparecido, pero dio un bajón terrible por la misma razón. Entonces, acordémonos de estos ejemplos para mantener a nuestros negocios vigentes, cambiando a tiempo, usando nuestra creatividad para hacer innovaciones y para poder cambiar de manera que vayamos permanentemente satisfaciendo al consumidor.